Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Una mañanera en donde también se da una explicación sobre todos estos programas sociales que me encanta. Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque me encanta, me fascina ver cómo cada que el presidente habla de estos programas sociales hay voces como las de, ni siquiera voy a mencionar porque es la última mañanera del año, fue la última mañanera del año. ¿Para qué nos ponemos así como, me va a dar agruras? Miren, me estoy tomando un juguito verde que me obligan a tomar, ¿verdad? Pero uno lo hace con mucho cariño. Me va a dar agruras si empezamos de malas. Pero el asunto es que estas voces que empiezan a hablar mucho dicen que este programa, que lo que hace el presidente con los programas sociales es una compra de votos. Aquí es donde debería de entrar como una música. Me encantaría que pudiéramos tener ese efecto, sobre todo, pero nos van a torcer porque es de Televisa, en donde se escucha, ya saben, como la canción de ¡Son, son, son! Como muy dramático el tema, como de novela, ya saben, tipo Rubí o Teresa, en donde se escucha el drama de están comprando votos. ¡Tun, tun! Y hacia el close-up de la cámara. Estaría muy interesante que lo pudiéramos hacer, pero bueno, derechos. El asunto es que es justamente en ese tono en donde están diciendo que estos programas son pura compra de votos. Y yo les voy a decir cuál es la gran diferencia. Que estos programas sociales son de grado constitucional. Esa es la gran diferencia. Porque si queremos hablar de compra de votos, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de las televisiones de, ¿cómo se llamaba? México, ¿qué? México Avanza. No me acuerdo cómo se llamaban esas televisiones que estaban regalando por el programa social, en donde, como venía el apagón de las televisiones análogas, tenían que entrar con las televisiones digitales, las de LED o no me acuerdo qué eran, antes de las LED, LCD, creo, si no estoy mal aquí recuérdenme porque la banda siempre sabe más. Entonces, que viene este cambio, este apagón de las televisiones y el gobierno federal empezó a entregar pantallas. Unas pantallas así, o sea, yo me acuerdo que era una madrecita así, que aparte en el logo de atrás, así traían súper impreso el para que veas quién te la dio, papá, y con los colores del PRI, evidentemente, porque son los de la bandera de México, y que por cierto, hace unos días que fui al mercado de Mixcoac, estaba escuchando que decían, se venden televisiones de esas que regaló el gobierno, así lo escuché. Entonces, cuando hablamos de compra de votos, me acuerdo mucho de ese programa. No solamente de también el programa de la comida, ¿no? De la cruzada contra el hambre, que si bien ya sabemos no sirvió para nada, porque muy lejos estuvo realmente de quitar el hambre en las personas, fue bastante desigual su aplicación. Me encanta, porque cuando hablamos de programas sociales en el pasado, hablamos de una verdadera compra de votos, de cómo a través de las instituciones, y es que es justo ahí, justamente era en esos programas sociales en donde se hacían de estas bases, de este mercado negro de IFES o de INES. ¿Se acuerdan que les he hablado mucho de este mercado negro de identificaciones, que son las que tienen los líderes de las colonias, que son las que llevan y son las con las que los afilian? Hoy por hoy mucha gente, creo que ya ha sido cada vez menos, y sobre todo a raíz de esta administración, pero hace 4 años, 5 años, si usted resultaba, la única manera en la que se enteraban si pertenecían a algún partido político o estaban afiliados a un partido político, era si salían en la insaculación del INE para ser o funcionarios de casilla o ser capacitadores electorales. Y entonces, cuando les revisaban y salían, pues decían, es que tú estás afiliado a tal partido, y la gente decía, no, espérate, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues si a usted le pasó eso, es justamente porque los programas sociales, en algún programa social habría usted aplicado y su copia de credencial terminó en una de estas famosas ventanillas, que usted no la llevó, sino que la pudo haber llevado una de las líderes de la colonia, que aplicó por la colonia, que llevó los expedientes de la colonia para bajar el programa social. Así es como funcionaba. Entonces, estas copias de credenciales, pues las líderes de las colonias, como ya hacían su negocito electoral, lo sabían muy bien, les sacaban como 20 copias y 20 copias a cada una de estas copias de identificación para poder hacer su mercadito negro. Y cada que llegaba un candidato, pues entonces este candidato decía, necesitamos meter promovidos, así se les llaman, necesitamos meter promovidos para entregárselos, o llegaba el operador del candidato a diputado federal o lo que fuera,
Y les decía, es que necesitamos meter promovidos. Y entonces las líderes de la colonia pues llevaban estas copias de credenciales y los metían como promovidos. ¿Qué es un promovido? Es una persona que según va a votar por el candidato, es una persona a la que ya supuestamente se le habría convencido de votar por la persona, que formaría parte del voto duro, etcétera, y forma parte de las bases de datos que hacen los partidos cuando están en campaña. Cuando no son tiempos electorales, entonces esas mismas credenciales, como las afiliaciones, se pagan y nadie lo reconoce y no hay pruebas de ello porque es un dinero que salía por lo oscurito y que incluso a raíz de que vienen ciertas reformas y que ya no se pueden hacer facturas falsas, que es gracias a esta administración, se puso en aprietos a muchos partidos políticos porque pues ya no tenían forma de sacar el dinero tan fácil, de sacar esta liquidez del partido tan fácilmente para hacer estos pagos en lo oscurito a los partidos por las afiliaciones que se les daban. Pero entonces, para explicarle a los que no sepan, y yo sé que quienes conocen más del tema y quienes han estado involucrados, sabrán a lo que me refiero. Estas líderes de colonia iban con un partido y le entregaban las copias, falsificaban la firma o intentaban copiar la firma que venía en la identificación en un formato de afiliación y lo hacían con un partido, con otro partido y con otro partido. Entonces se inflaban las bases de datos de los afiliados de los partidos políticos y bienvenidos sean. Es por eso que luego el PRI decía que tenía 7 millones de afiliados y que luego el PAN decía que tiene también 10 millones de afiliados. Cada quien se sacaba de la manga, pero eran los mismos y al final usted nunca se dio cuenta porque la única vez que usted dio esa copia de credencial fue para aplicar un programa social. Así que cuando nos hablan de puros electoreros, híjole, muérdanse la lengua tantito antes, porque si alguien sabe de cómo funcionó su estructura de programas sociales para empezar a comprar o vender, o más bien comprar votos, porque no los vendían definitivamente, para comprar votos, créame que yo medio sí le supe un poquito a cómo lo intentaron hacer o cómo lo hicieron durante muchos años, de ahí nacían las estructuras de movilización, o sea, de ahí nacía. Esto ha ido cambiando, y lo tengo que decir, ha ido cambiando de 3 años para acá, porque empezaron a implementar medidas que de forma indirecta, sin tomar en cuenta el tema, de forma indirecta le empezaron a pegar a esa estrategia que utilizaban los partidos políticos. Digo, tenga para que aprenda, ¿no? Ya que andamos en materia, tenga para que aprenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy con estos programas sociales? Una, que al menos los que hoy, que son los del bienestar, las becas, sobre todo las becas a los adultos mayores, el Jóvenes Construyendo Futuro y todos estos, son programas que están resolviendo problemas y son programas que, por supuesto, han sido insuficientes y le voy a decir por qué, porque apenas están empezando. Son programas que a futuro están proyectados a ayudar a quien sea necesario. Son programas que, por supuesto, y no lo voy a dejar de decir, habrá uno que otro por ahí que quiera pasarse de listo y que quiera aplicar mucho. Habrá uno que otro superdelegado que habrá querido utilizar esa estructura, y no es que me esté refiriendo al cuñado de cabeza de vaca en Tamaulipas, ¿verdad? Pero no habrá uno que otro superdelegado que quisiera aprovecharse de esa estructura, que es una estructura muy importante, que es la de los programas sociales, para decirles voten por mí y háganme popular. Por supuesto que eso pasa, digo, no seamos tontos. Claro que pasa, y es ahí donde tenemos que apretar las tuercas. Es claro que un superdelegado que tiene el poder de supervisar la aplicación de estos programas sociales en un estado va a tener el poder de convertirse en gobernador. Es claro que va a pasar. ¿Por qué? Porque si hace bien su trabajo, si va a recorrer las calles y va a conocer las necesidades y va a buscar a los beneficiarios de estos programas, por supuesto que si la hace bien, va a saber operar el programa social y va a saber llegarle a la gente y convertirse en gobernador. Pero la gente ya no es tonta tampoco. La gente sabe cuando lo hacen porque tienen la convicción y la gente sabe cuando lo hacen solamente porque querían ser gobernadores. Porque habrá unos que digan, yo estoy comprometido con la causa de ser delegado del gobierno federal en el estado y que están abocados a eso. La gente no es tonta. Hoy ya no me los chamaquean como antes. Antes sí, pero hoy ya no. Entonces, esto todo se los pongo en contexto para que si usted va a hablar sobre los programas sociales y quiere decir que los programas sociales es una compra de votos, no vamos a negar, no es una compra de votos, pero no podemos negar que la buena implementación de políticas públicas garantiza gobiernos. Eso es cierto. Y dígame por qué no lo harían.
¿Por qué si están dando resultados y por qué si se está viendo que la gente se está viendo beneficiada de un programa, diría, voy a votar por alguien que quiere quitar el programa? Dígame la lógica de quién cabe eso. Porque el PRI, aunque dicen que no, quieren quitar los programas sociales porque quieren más dinero para una implementación distinta de los programas sociales que no es de forma directa. El PAN definitivamente no quiere programas sociales, aunque le dicen que sí. ¿Qué es lo más curioso? Que todos ellos en los discursos le dicen que sí quieren los programas sociales, pero quieren una aplicación distinta. ¿Y cuál es la aplicación? A través de la terciarización de este recurso, o sea, que le llegue a otra persona para que tengan la posibilidad de haber un boche. Ese es el problema, que nadie se lo platica de esa manera y nosotros tenemos que insistir en ello. Miren, se da esta presentación de los programas sociales y se la quiero compartir. He olvidado compartirles a través del chat de Telegram todas estas diapositivas, pero recuérdenmelo, por favor, cuáles son las que requieren de las que han visto en la mañanera para que yo se las pueda poner. Acá tenemos esta, que es la que publican el día de hoy, que es la que se presenta el día de hoy, de las pensiones y los programas para el bienestar. Vean la inversión social, estamos hablando de 150,000 millones. Luego aquí hablamos de cuántos adultos mayores, 9 millones, más de 9 millones de adultos mayores. El incremento a la pensión, como inicia en 2018 y conforme están pasando los años, vean, más bien entre 2018, 2019, 2020 y en 2021 hubo 2 incrementos. Vea qué pasa para 2022 y cómo se proyecta para el 2024. O sea, habría todavía un incremento del 40% de aquí al 2024. Este es el monto de la pensión, el incremento. Y en millones, ahí está lo que estamos viendo. 300, o sea, no es poco, no es poco. Luego, personas con discapacidad, aquí hablamos de 966,000 derechohabientes, que en este programa en particular de las personas con discapacidad, se está buscando que con los gobiernos de los estados se amplíe este programa para aquellos que no están dentro de la edad. Recordemos que la edad descarta al grupo que está pues, ahí de los 29 años, de los 29 antes de los 65, que podrían aplicar para la otra, que es la pensión para adultos mayores. Entonces, lo que se busca es que para ampliar, para poder cubrir toda esta base que queda fuera de la edad propuesta por la Secretaría del Bienestar, que los gobiernos estatales den la mitad y el gobierno federal da la otra mitad, que es algo que se hace mucho con los programas sociales en la implementación en los estados. Para ampliarlos es tú me das la mitad de tu presupuesto y yo pongo la otra mitad para poder ampliar la base y que tengamos la posibilidad de beneficiar a más personas que no estaban contempladas en la primera fase de este programa, que es la de personas con discapacidad. Niños y niñas, aquí este es un tema, que es el programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Estamos hablando de 260,000 derechohabientes, 260,000 beneficiarios. Aquí en personas en emergencia, tiene que ver para las personas en emergencia social o natural. Hablamos de 142,138 familias que se han apoyado. En el presupuesto que se ha ejercido, por ejemplo, para la beca de educación básica del bienestar, estamos hablando de una inversión anual de 30,000 millones de pesos. En el de beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, 32,000 millones de pesos. Luego, en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, estamos hablando de una inversión anual de 9,000 millones de pesos. Esto es lo que estamos viendo para que usted lo pueda ver. Esa es la cantidad de dinero. Por eso cuando hablamos de a dónde se está yendo el dinero del gobierno de nuestros impuestos, pues es aquí. Aquí está. Y aquí están los beneficiarios. Estamos hablando de 5.3 millones de alumnos para la educación básica, 4.1 millones de alumnos para la educación media superior Benito Juárez y 410,000 alumnos para la de Jóvenes Escribiendo el Futuro. De esto estamos hablando. Aquí están nuestros impuestos. Por eso cuando hablamos del IEPS, cuando Peña Nieto dijo, cuando fue la liberación de las gasolinas y se dan estos grandes gasolinazos, porque el gasolinazo empieza desde 2013 con la implementación de la reforma energética, pero cuando se da la liberación de los energéticos, que fue a finales de 2017, por aquí en enero de 2018, la cosa estalla. Entonces, ahí es en donde se dan la mayor cantidad de incrementos, ahí es cuando llega el secretario de Energía a decir que los pobres no comen gasolina, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, cuando nos dijeron eso, dijeron que tenían que haberlo hecho porque de no hacerlo,
tendrían que haber recortado el presupuesto social. Y yo insisto en mi pregunta, ¿qué presupuesto social hubo en años pasados? ¿Qué presupuesto social hubo? El presupuesto social del que todos se agarraron era el de solidaridad, del programa de solidaridad, que se convirtió en Progresa o en Prospera, creo era Progresa. Bueno, el primer objetivo de solidaridad era ubicar a los más pobres del país y después apoyarlos a través de la participación social comunitaria, o sea, de comités que repartían los recursos del gobierno federal para el combate a la pobreza. Esta práctica fue una de las más fuertes herramientas que tuvo el PRI para agarrar el poder y tener el control electoral. Era esa. Entonces, Zedillo decide conservar este mapa de pobres. Hablemos otra vez del Zedillo, al que Vargas Llosa le quiere poner un monumento. Otra cosa por la que hay que ponerles monumento a ellos, pero bueno. Y con Zedillo conserva este mapa que en el gobierno se obtiene a través de solidaridad, pero para su programa elimina la intermediación de los comités y comienza con una estrategia de entrega en especie e implementa el modelo que rige hasta la fecha la política social del país, dar dinero en efectivo. Ahí es cuando recibe el nombre de Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, que además puso de condición que el dinero en efectivo solo se entregaría a madres de familia que cumplieran con enviar a sus hijos a la escuela y asistir a consultas médicas. Progresa se enfoca únicamente en habitantes de comunidades rurales y en luchar contra la desigualdad de género, entregando a los madres de familia el apoyo federal. Vinieron oportunidades, luego vino su ampliación y con Vicente Fox en 2002 se anuncia que Progresa cambiaría el programa al de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. ¿Me explico? Pero vaya, esto fue transitando hasta llegar al sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde en su sexenio el 85.7% de los programas sociales a los que se les invirtieron 620,034 millones de pesos tuvieron un desempeño inferior al óptimo, fueron opacos, y esto según el índice de desempeño de los programas públicos federales. O sea, estamos hablando que 8 de cada 10 programas sociales eran ineficientes. 8 de cada 10 programas sociales, con una inversión de 620,034 millones de pesos. Ese es el problema. Ese es a lo que nos referimos cuando hablamos de implementación opaca de programas sociales, ¿no? A eso nos referimos. Pero bueno, habrá quienes digan que esto no sirve de nada, pero tan sirve que aquí se pueden ver los resultados. Hoy yo sí escucho personas que dicen, es que ya me llegó mi beca. No me voy a olvidar, por ejemplo, el caso de Manuel Pedrero. ¿Cómo es que conocimos a Manuel Pedrero? Para aquellos que dicen, es que eres la creadora de no sé qué. Bueno, a Manuel Pedrero lo conocimos porque él recibía estas becas y ese dinero él lo daba en su casa a su mamá para que pudieran construir su casa. O sea, era su granito de arena para que su mamá pudiera construir su casa. Y Manuel Pedrero nos contactó con otros jóvenes que el dinero que recibían lo implementaban para hacer negocio. Había unos chicos que estaban haciendo hamburguesas, pusieron un puestito de hamburguesas, porque en ese momento recordarán que empezaban a decir, es que los programas sociales no sirven, es que ya ven que el gobierno federal, es que se los están gastando los niños en chelas. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces empezamos a buscar cómo es que había jóvenes que estaban haciendo cosas distintas con su dinero. Pero además, no se me va a olvidar, por ejemplo, de este programa social que es en donde te dan experiencia laboral, en el que me llegó un chavito que hizo sus prácticas o hizo su servicio en este programa en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que lo termina y ya trabaja ahí. Ya lo contrató la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y estoy hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ojalá así veamos cada vez más casos en empresas. Y estamos viendo que se rinden frutos, estamos viendo a los adultos mayores que están recibiendo sus apoyos. Por supuesto que habrá quienes todavía no los reciban, claro que habrá, pero estamos avanzando y por supuesto que hay que denunciar el por qué no se han recibido algunos programas sociales que ustedes me los han hecho. Bueno, aquí por supuesto que se ve el tema de la escuela es nuestra, dónde se están atendiendo más, se da cuenta, vea los picos que hay. Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz. El programa de Mi Escuela es Nuestra. Y vean el monto, estamos hablando de 13,550 millones 300,000 pesos.
De eso estamos hablando. Luego vienen los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es este al que me refiero. Se tienen contabilizados 2.105.696 beneficiarios desde el arranque del programa del 28 de diciembre del 2021, y aquí viene el presupuesto que se le da a cada uno. O sea, esto es importante mencionarlo porque aquí es cuando nos dicen, es que no se está apoyando, es que aquí está nuestro dinero. Esto es lo que nos debe de interesar preguntar, eso es lo que nos debe de interesar observar. Aquí está nuestro dinero, está aquí. Nuestro presupuesto, nuestros impuestos están aquí. Por supuesto que es importante mencionarlo. Es necesario. ¿Cómo cierran los programas sociales? Pues aquí está lo que se ha aprobado, lo que se ha ejercido, el avance de los programas sociales, la asignación a los programas sociales, dónde están los incrementos, si usted se puede dar cuenta, aquí viene la tabla. Estamos hablando de 23 millones de beneficiarios, o sea, el 65% de los hogares recibe algún tipo de programa, y el presupuesto para el 2022 estamos hablando de 445.520 millones de pesos, o sea, un incremento del 30%. Aquí es en donde están nuestros impuestos. Yo sé que hay mucha gente que muchos podrán ahí decir, es que esto es electoral y lo que usted quiera, guste y mande, pero lo podrán pensar, por supuesto que sí, porque la buena implementación de los programas sociales garantiza votos, claro. ¿Qué persona en su sano juicio que se está beneficiando de un programa social va a votar por un proyecto distinto? ¿Qué persona en su sano juicio que se está beneficiando, que está viendo cambios, que le están beneficiando los cambios, va a votar por alguien que le dice, por alguien que le miente, por alguien que ha votado en contra de los programas sociales? En la lógica de quién iba a pasar eso, porque es importante decírselo a los panistas, pese a que muchos de estos programas ya son de grado constitucional, sobre todo los del bienestar, lo que tiene que ver con los apoyos a los adultos mayores, las becas para los discapacitados, las madres, etc. O sea, en el sano juicio de quién esto buscaría la gente cambiarlo. Creo que eso es donde tenemos que enfatizar un poquito, porque parece que se les dan un poquito las cabras al monte, y me resulta muy interesante entender la lógica bajo la cual esperan que la gente deje de votar por un programa que está beneficiándoles. De ahí el miedo de muchos, Pero bueno,